Por lo tanto, yo creo que efectivamente aquí cada uno ha de asumir su propia responsabilidad y evidentemente, oye, la ayuda a Merkel y a Alemania se la ayudó y se la ayudó en condiciones muy ventajosas cuando lo necesitaron y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pues de Grecia le vamos a preguntar también a nuestro invitado de hoy. Hoy es Juan Carlos Martínez Lázaro, economista del Instituto de Empresa Business School. Señor Martínez Lázaro, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Llegaremos a ver a Grecia fuera del euro? Es difícil de saber. Esta pregunta, si me lo hubieran hecho hace un año, os hubiera dicho que seguramente no, y ahora ya empiezo a tener dudas porque existen dudas sobre si Grecia va a poder cumplir con los planes de ajuste que tiene. Tiene a la Troika precisamente en Atenas en estos días, pues tratando de pactar con el gobierno griego un nuevo plan de recortes. Y si, por tanto, bueno, pues eso se va a llevar a cabo, ¿no? Si la sociedad griega pues va a aguantar todos esos sacrificios que va a tener que hacer en los próximos tiempos. Si no lo aguanta, pues seguramente veríamos en un escenario en el cual Grecia pues podría estar saliendo del euro. Hablábamos de Grecia por esa visita de Angela Merkel, pero hay una de las noticias, la noticia económica del día con mayúsculas, son esas previsiones del Fondo Monetario Internacional. Las comentábamos al comienzo de este programa. Han analizado la economía de 185 países, entre ellos España. En el caso de nuestro país, se empeoran en todos los capítulos las estimaciones del Gobierno. El FMI habla de un déficit del 5,7% para 2013, más de un punto por encima de lo que espera el Ejecutivo. La economía española caerá además un 1,3%. Calcula el fondo, frente al medio punto previsto por el Gobierno. También es peor el pronóstico para el empleo. La tasa de paro superará el 25%, según el Fondo Monetario Internacional, 8 décimas más del dato que recogen los presupuestos. Señor Martínez Lázaro, hace un año, lo tengo aquí apuntado, el Fondo Monetario Internacional apuntaba a 2013 como el año de la recuperación. Ahora parece que va a ser el año, permítame la expresión, del batacazo. ¿Qué ha pasado durante estos 12 meses? Pues ha pasado que lo que fundamentalmente ha ocurrido es que la crisis soberana en Europa pues se ha agravado. Hemos visto cómo en los últimos meses pues estas tensiones se han ido recrudeciendo y eso ha afectado no solamente a los países que directamente estamos más implicados en esos problemas de deuda, de endeudamiento, de riesgo soberano, como es el caso de España, sino también a nuestros vecinos que han visto cómo su crecimiento se ralentizaba, ¿no? Y por tanto, bueno, pues esas previsiones que en aquel momento se hicieron pensando que podrían empezar a superarse una serie de obstáculos que había, no se han cumplido porque esos obstáculos, pues de alguna manera nos han acompañado durante estos últimos 12, 14 meses. Hoy el ministro Luis de Guindos estaba en la reunión del ECOFIN, de los ministros de Economía de los 27. Ha dicho en un momento dado que estos son previsiones que no están grabadas en bronce, que se pueden cambiar. Yo no sé si usted es optimista en que estas previsiones se les pueda dar la vuelta y en el caso de que así sea, ¿qué debería hacer el Gobierno para que no se cumplan? Es muy difícil. Vamos a ver, estamos hablando de previsiones que contemplan todo el año 2013, para lo cual aproximadamente es un escenario de 14 meses, ¿no? 14, 15 meses. Y como digo yo, queda todo el partido por jugar. No hemos ni empezado a jugar el partido en enero y queda todo el partido, ¿no? Por tanto, es difícil. Estas previsiones te marcan una tendencia. Lo que ahora mismo, o lo que hace unos meses, cuando se ha hecho esto, pues es lo que se podía ver, ¿no? En la zona euro, lo mismo que el año pasado, se nos han estropeado todas las previsiones con respecto a lo que luego realmente ha sido. Podrían cambiar las cosas si empezamos a solucionar algunos de los problemas que tenemos en la zona euro. Y eso haría que el escenario cambiara. Tampoco radicalmente, no vamos a esperar milagros y que la economía española esté creciendo al 3%, pero sí que es cierto que lo mismo que el Fondo Monetario ha ido este año, digamos, endureciendo sus previsiones, también podríamos empezar a ver la situación contraria y que esas previsiones fueran mejorando, como digo, si algunos de los graves problemas que tenemos en la zona euro empiezan a ser resueltos. Pero ¿qué medidas concretas se podrían tomar? ¿Qué medidas concretas tiene, por ejemplo, el Gobierno en su mano para intentar revertir estas previsiones? En el caso de los presupuestos, por ejemplo, ¿son unos buenos presupuestos para el momento actual que vivimos? Los presupuestos no son buenos, pero probablemente son los únicos posibles que puedes hacer, porque lo que no tenemos que olvidar es que tenemos que reducir el déficit que tenemos sí o sí. El Fondo Monetario incluso alerta de que este año no lo vamos a conseguir cumplir, el objetivo que tenemos, y que tampoco el año que viene, que vamos a tardar más en conseguir una consolidación de las cuentas públicas. Por tanto, pues es cierto que no son los presupuestos que a nadie nos gustaría, pero
pero que seguramente son los únicos que podemos tener en este momento. Y es algo que tenemos que tener muy claro. Tenemos que cuadrar nuestras cuentas públicas, nos guste o no nos guste. No nos queda más remedio si no queremos vernos en una situación todavía más grave de la que estamos. Eso lo que está claro es que lo que no va a conseguir es estimular la economía. Es decir, los recortes, lo hemos visto, pues tienen efectos secundarios, no solamente en el ámbito social, con las protestas, con el enfado de la gente, sino también en el ámbito económico, pues agravando la recesión. Eso es algo que todos sabemos y un escenario que se va a producir y que además perfectamente recoge el Fondo Monetario. ¿Qué nos queda? Pues nos queda continuar con la senda de las reformas. Nosotros, o el Gobierno, tiene que profundizar en la senda de las reformas. Quizá el Estado hizo una gran reforma laboral, una gran reforma importante, la reforma laboral, y yo creo que desde entonces está bastante despistado porque se encontró con toda esa tensión en los mercados que quizá no esperaba. Y ahora es el momento de continuar con la senda de las reformas, porque hoy por hoy la única manera de recuperar la senda del crecimiento en España es profundizando en las reformas y, por otro lado, pues seguir confiando en la buena marcha del sector exterior. Pero el sector exterior nos está aportando buenas noticias, pero no tiene todavía y va a tardar en tener la fuerza necesaria para revertir la situación en la que estamos. Sutilmente, en ese informe del que estamos hablando, el FMI sugiere un rescate. Pero ayer, por ejemplo, escuchamos a miembros del Eurogrupo y al ministro de Finanzas alemán, Schäuble, decir que no era necesario un rescate inminente. La gente de la calle se pregunta, ¿en qué quedamos? Pues, sí, es cierto, ¿no? Es complicado. Es decir, yo creo que el Gobierno seguramente acabará pidiendo el rescate, porque al final lo que no vamos a poder seguir durante mucho tiempo es pagando los intereses que hemos estado pagando. Es verdad que estamos en una especie de tregua, nos han dado una cierta tregua a los mercados, estamos pagando alrededor de, la prima de riesgo ha bajado en torno a los 200 puntos de media con los máximos que llegamos a tener este verano, y estamos en un escenario más cómodo del que estábamos antes del verano durante el mismo, ¿no? Pero también es verdad que esa situación de tregua se puede romper en cualquier momento. Y entonces podemos empezar a estar ante una presión otra vez de los mercados. Nosotros podemos seguir financiándonos, pero no podemos seguir financiándonos al coste al que lo hemos estado haciendo, y por tanto necesitamos una financiación pues más barata. No estamos en la misma situación que otros países rescatados, que necesitan, digamos, de que les llegue la transferencia, el cheque comunitario para poder atender a sus gastos corrientes. Nosotros podemos atenderlos financiándonos los mercados, pero no a este coste. Yo creo que el Gobierno lo que está buscando son las condiciones y tratar de vencer resistencias de algunos países, Alemania, Finlandia, que parecían no estar muy dispuestos por cuestiones políticas internas, ¿no? Pero no me cabe la menor duda que si la cosa se agrava, si en un momento determinado se rompe esa especie de tregua que existe en los mercados, pues no nos veremos obligados a pedir ese rescate, que por otro lado tenemos que dejar una cosa muy clara: la gente da mucho miedo al rescate. Al final esto es simplemente financiarnos de forma más barata que lo estamos haciendo, y eso es bueno porque eso va a disminuir la carga de intereses que vamos a tener que pagar el año que viene y sucesivos, y eso es una buena noticia. El problema es que las condiciones que nos exijan pues no sean del agrado del Gobierno, pero de alguna manera tenemos que pensar que si nos van a dar algo va a ser a cambio de algo. Hoy se ha hablado mucho de la tasa Tobin en el ECOFIN, es uno de los múltiples asuntos que se ha tratado. España, junto a otros 10 países, se han adherido a esta tasa. Me gustaría que nos explicara qué es, qué busca y por qué genera tanta división en Europa. Bueno, busca básicamente recaudar, ¿no? Estamos en un momento en que todos los impuestos, las tasas, pues están subiendo, porque no solamente España tiene problemas de recaudación o tiene problemas que necesita más ingresos, sino también el conjunto de los países europeos y, por tanto, recaudar todas las dentro de lo que es el sector bancario. Efectivamente, es una forma de, bueno, pues buscar un impuesto, en este caso, pues a las transacciones financieras. Es una especie de, bueno, todo esto viene de la tasa Tobin, por aquella propuesta que se hizo, y hoy en día el ámbito de esto, pues es básicamente conseguir una serie de ingresos que le vienen muy bien a las arcas públicas europeas. Estaremos hablando de que también sería una forma de empezar a tener una especie de cesta de impuestos o de tasas a nivel global, a nivel europeo y no a nivel país, de forma que la Unión Europea, las instituciones europeas se financiaran directamente con este tipo de tasas. ¿Por qué sobre las transacciones financieras? Bueno, yo creo que existe, digamos, un cierto clamor de que al final quienes han liado esto, que han sido en parte la especulación y el sistema bancario, pues que de alguna manera también tiene que contribuir a pagar por ello o a financiar los costes que están asumiendo los estados y las instituciones por esta crisis, ¿no? Y eso al final lo que se busca. Las previsiones están hablando de que se podrían llegar a recaudar pues en toda la Unión Europea unos torno a los 55.000 millones, es lo que se ha venido publicando, que no es una cantidad pequeña. Y el problema que hay es que hay estados que no quieren tenerla, porque el caso del Reino Unido es manifiesto, porque piensan que o dudan de su efectividad si no se hace a nivel global. Es decir, que muchas de estas transacciones se podrían deslocalizar de estos países y irse a otras plazas financieras
comunidades donde no se gravara con esta nueva tasa. Temas más locales ahora de España. Conocíamos un dato sobre la compraventa de viviendas. Tras 17 meses de caídas, en agosto ha subido un 3%. Es un dato que sorprende precisamente por la cantidad de meses que llevábamos a la baja. ¿Consecuencia quizás de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno? Sí, probablemente sí. Yo creo que se acerca el fin de la degradación por vivienda, se acerca una serie de cambios regulatorios impositivos en el sector de la vivienda y probablemente pues se han acelerado algunas transacciones, ¿no? Mucho me temo que esto no va a significar un cambio de tendencia y que todavía el mercado inmobiliario en España pues tiene un recorrido a la baja, tanto en precios como en transacciones durante un cierto tiempo. Bueno, pues señor Martínez Lázaro, le decía antes de comenzar, fuera de cámara, que es un programa abierto a los espectadores. Ana Gamar es la encargada de seleccionar las preguntas, que hoy han sido unas cuantas, Ana, a nuestro invitado. ¿Cuáles hemos elegido? Pues en concreto hemos seleccionado dos de todas las que nos han llegado. Por un lado, Isabel dice: los europeos masacrados estamos cansados de oír a la troika que vamos por buen camino. ¿Me podría decir en qué se basan para emitir esa afirmación? Porque la ciudadanía opina que cada vez estamos peor. ¿Quién tiene la razón? Y Reyes le pregunta si realmente la economía es tan complicada o nos la quieren hacer ver complicada para que no entendamos nada y así hacer y deshacer según les interesa a los poderosos. Pues quedan claras las dos preguntas. Vamos a pedirle ahora a nuestro invitado pues que pase a responderlas, a ver si podemos solucionar, señor Martín Lázaro, las dudas que tienen nuestros espectadores. Vamos a ver, ¿vamos en buen camino? Sí vamos en buen camino porque estamos haciendo cosas que teníamos que hacer y que eran absolutamente necesarias. Una de ellas es reducir la diferencia entre lo que las administraciones ingresan y lo que gastamos. Esa diferencia es brutal. Este año se habla mucho del 6,3 de objetivo de déficit, si lo vamos a cumplir o no. Es que España tiene un PIB de 1 billón de euros, un poquito más, pero si tomamos esa cifra como cifra redonda, el déficit de 6,3 significa que vamos a gastar 63.000 millones más de los que vamos a ingresar. Y eso lo tenemos que pedir y lo tenemos que financiar. Y el año pasado esa diferencia fue de en torno a los 90.000 millones. Y el año anterior en torno a los 90 y tantos mil millones. Y en el año 2009 en torno a 120.000 millones de diferencia de ingresos y gastos. Eso es algo absolutamente inasumible. Por tanto, no podemos gastar muchísimo más de lo que ingresamos y tenemos de alguna manera que reducir esa brecha que hay entre los ingresos y los gastos. En ese sentido, vamos en la buena dirección. Vamos en la buena dirección en el sentido de que tenemos que hacer reformas en nuestra economía para recuperar la competitividad que hemos perdido en el euro. Desde que ingresamos en el euro, España ha perdido mucha competitividad con sus socios comerciales y eso es algo que no podemos permitirnos y tenemos que recuperar una parte sustancial de esa competitividad y es algo que también estamos haciendo y por tanto pues eso es lo que hace que vayamos en la buena dirección macroeconómica. Es cierto que eso está provocando unos terribles efectos sobre la ciudadanía y que es lógico que la ciudadanía esté desconcertada, pero lo que no cabe en la menor duda es que no podíamos seguir por el camino que íbamos y que teníamos que cambiar absolutamente de dirección. Y con respecto a la segunda pregunta, si la economía es complicada no, complicadísima. Yo creo que muchas veces digo a mis alumnos de broma que cuanto más veo, menos entiendo. Y es cierto, es difícil entender lo que está pasando. La prueba es que nadie fue capaz de prever la situación en la que íbamos a entrar y una vez que hemos entrado tampoco somos capaces de buscar o de encontrar la salida adecuada y vamos dando vueltas, ¿no? Yo también digo a mis alumnos que estamos como en un desierto en el que igual nos hemos perdido buscando la salida, llevamos 5 años y al final nos encontramos que volvemos al campamento base, al campamento donde salimos, por tanto pues estamos un poco en el punto de partida. No es fácil dar con una solución, pero lo que está claro es que tenemos que seguir profundizando con las reformas económicas y sobre todo con la reducción del endeudamiento. Bueno, pues esperamos haber aclarado las dudas, las preguntas que nos planteaban los internautas. Pasamos ahora a abrir esta entrevista a los contertulios. Os voy a pedir, por favor, brevedad, tanto las preguntas como las respuestas. Señor Martínez Lázaro. Esther, comenzamos por ti. Sí, señor Martínez Lázaro, vamos a ver, usted acaba de dar por hecho que va a haber un rescate. O sea, que efectivamente nos están diciendo que no, el gobierno, que rescate habrá sí o sí. La pregunta es el precio de ese rescate. Usted mismo avisaba hace un momento que nada es gratis y menos cuando pides que te den tienes que ir. Y mi pregunta concreta es si el precio son las pensiones. Es decir, si una de las cosas que nos van a exigir, cuando nos digan nos vamos a dar esto, os vamos a rescatar, es el sistema de pensiones y tal como está configurado, o por dónde pueden ir los hombres de negro que llevan instalados
desde mi punto de vista, aquí mucho tiempo, aunque ahora estén tan de moda y creamos que van a llegar ahora mismo. Los hombres de negro llevan ya mucho tiempo aquí, otra cosa es que seamos capaces de identificarles o no, y bueno, bromas aparte, es cierto que nosotros estamos ya en una senda de reformas y de recortes importantes, ¿no? Puede ser las pensiones, puede ser el subsidio de desempleo, es que no quedan muchos sitios donde hacer recortes, ¿no? Recortes sustanciales, donde está la parte mollar, ¿no?, del recorte. Entonces, es cierto que a tenor de lo que hemos visto y estamos viendo en otros países europeos, pues no sería descartable que a lo mejor pues una cuestión que el Gobierno yo creo que todavía está planteando y está estudiando es sobre, por ejemplo, la actualización de las pensiones, si este año toca o no toca actualizarlas para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Por ahí podríamos encontrar un punto de ahorro. El Gobierno va a tener que tirar del fondo de reserva de la Seguridad Social para pagar las pensiones, sí, efectivamente. Por tanto, bueno, pues ahí estamos viendo que la situación de desequilibrio es importante y que por ahí pueden venir una de esas medidas. Yo es que en las previsiones del Fondo Monetario Internacional no veo prácticamente ninguna novedad. Quiero decir, las previsiones novedosas son las del Gobierno en sus presupuestos. Me parecen irreales si los comparamos con las previsiones que ha hecho pues la COE, el Banco de España, la Fundación de Cajas, la FUNCAS y el propio FMI, que hablan de un retroceso de la economía española de más de un 1%. Quería preguntarle por esa comparación de todos esos organismos con la previsión del Gobierno, y luego por otra parte hay algo que no estamos comentando aquí, que es el crecimiento. Porque claro, el FMI apunta que hay que hacer ajustes, apunta que es necesario, digamos, que auparlos por unas medidas que faciliten la financiación, es decir, ahí es donde deja caer lo del rescate, pero habla de que tiene que haber alguna política de crecimiento, que de eso no estamos hablando, es decir, recortar, ajustar, pero habrá que crecer, habrá que hacer algo para estimular la economía. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Respecto a la primera pregunta, es cierto que todo el consenso de mercado ha estimado que la caída de la economía el año que viene va a ser mayor de la prevista por el Gobierno, que 0,5 es una cifra bastante optimista, ¿no? El Gobierno lo ha utilizado para para realizar el cuadro macroeconómico y las previsiones de tanto de ingresos como de gastos, y probablemente, bueno, pues todo apunta a que se pueda quedar corto y que tenga que ser modificado ese cuadro macroeconómico y, por tanto, bueno, pues todas las partidas que van relacionadas, ¿no? ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, eso tendría que preguntárselo al Gobierno y no a mí, pero sí que parece que a tenor de lo que estamos viendo, pues esas previsiones se nos pueden quedar cortas. También digo, es decir, pueden cambiar mucho las condiciones, tanto a peor como a mejor. Y hoy yo creo que es más fácil que cambien hacia mejor que hacia peor, sobre todo por los últimos movimientos que se han producido en el entorno europeo, y ahí yo creo que vamos a empezar a encontrar soluciones en el corto y medio plazo, ¿no? Tanto desde Pero el punto de vista... si lo rescatan es complicado ir a mejor, ¿eh? Es que lo del rescate, es que yo creo que lo del rescate, no lo sé, da como mucho miedo, como si fuera algo terrible, y al final, vamos a ver, el rescate al final no es otra cosa que, en el caso español, que te presten dinero tus socios a un tipo de interés bastante más bajo que el que tú estás teniendo. Sí, con unas condiciones. Con unas condiciones, pero es que da miedo. Pero es que las condiciones, es que lo que no nos tenemos que engañar es que esas condiciones... Si tan bueno fuera, lo habríamos pedido hace tiempo, probablemente a lo mejor se podría haber pedido ya. Posible, pero y de alguna manera. Lo que quiero decir es con eso es que lo que no nos damos cuenta es que esos recortes, nos los exijan o no, los tenemos que hacer. Es que no podemos gastarnos la cantidad que nos gastamos por encima de lo que ingresamos. El FMI mismo apunta a lo del ajuste, pero repito, pide algo de crecimiento, algún plan de estímulo de crecimiento. Claro que sí, y es cierto. Lo que pasa es que no podemos pensar en que los estímulos van a llegar mediante el gasto. Es decir, lo que hicimos en el año 2009 con el Plan E y todas esas cosas, eso se acabó. No tenemos dinero para seguir tratando de estimular, que tampoco además tuvo ningún efecto. Pero independientemente de eso, por eso la forma de buscar el crecimiento es tratar de profundizar en las reformas económicas. Y yo creo que todavía tenemos un campo muy grande en la economía española para seguir haciendo reformas. Se han anunciado muchas reformas, o se anunciaron intenciones de muchas reformas que no se han llevado a cabo todavía y que no se han puesto. Y esperemos que ¿Pero qué tipo de reformas? Jesús, te veo muy lanzado esta noche. He dicho una... Yo creo que el fin de la cuestión es saber qué se hace para crecer. Pues lo primero, lo que tenemos que hacer es muchísimas cosas. En el tiempo de la unidad de mercado podemos hacer muchísimas cosas, reducir muchísimo la burocracia que todavía tenemos en la forma de crear empresas. Todavía es terrible todas las burocracias que tenemos. Ahí tenemos un campo brutal en emprendedores. Conseguir financiación, eso sería brutal. Simplemente hoy, el que empecemos a conseguir financiación para proyectos que son viables, y para eso tendremos que profundizar en la reforma del sistema financiero y acabarla cuanto antes, ahí estaremos teniendo un campo de crecimiento muy espectacular. Por tanto, tenemos muchas posibilidades de hacer cosas. Ya no te dejo ni una pregunta más, porque le toca a Ignacio. Arrancarlo, pero le he arrancado algo. Seguimos. Ignacio. Sí, esta zona, esta especie de limbo de incertidumbre política, esta zona gris en la que se está moviendo el Gobierno,
dando a entender que todo está preparado, listo para pedir el rescate, pero que todavía no, que a lo mejor dentro de unos meses. Alemania dice también que no es necesario, pero todo el universo económico lo da por descontado y parece que realmente incluso está la documentación lista. ¿Eso es bueno o malo? Esto, para la creación de confianza, esta especie de titubeo general de ganar tiempo, ¿es bueno o malo? Pues la verdad es que no lo sé. Churchill decía que en política los tiempos son incluso más importantes que en gramática, ¿no? Y probablemente ahora el gobierno está jugando sus tiempos. Se beneficia de esa tregua que decimos que hay en los mercados. Tenemos un coste de financiación, bueno, pues razonable en estos 2 últimos meses y probablemente esté jugando unas bazas, o bien de conocer bien las condiciones, asegurárselo para que no haya tensiones luego una vez que se ha pedido, que haya alguien que salga y que diga que no, y eso sí que podría ser un varapalo terrible para los mercados. O cuestiones políticas de índole interna que todos conocemos. Por tanto, bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre. Yo creo que en este momento estamos pasando el mes de octubre. El mes de octubre era el Rubicón para nosotros por la gran cantidad de deuda que teníamos que refinanciar. Y bueno, es verdad que solo llevamos un tercio de ese mes, queda la parte gorda que está al final, pero de momento la estamos pasando, si no con nota, pues sí, más o menos razonablemente, ¿no? El gobierno sigue ganando tiempo, veremos al final si se decide a pedir ese rescate en las condiciones en las que lo haga. La calificación de Moody's que está pendiente, eso no me interesa. Muy breve y pido un sí y un no porque es que vamos fatal de tiempo. ¿Puede determinar la calificación de Moody's la petición inmediata del rescate? No, yo espero que no vamos a bailar al son de las agencias de calificación. No creo que será una buena señal. Javier, brevedad. Hablaba de reformas pendientes. Después del saneamiento del sistema financiero, ¿considera usted que el gran asunto pendiente del gobierno, que sí, no, sí, es la revisión de las administraciones públicas? Ahí donde está además una revisión de las administraciones públicas, de lo que es la estructura del Estado, las autonomías, los ayuntamientos, que podría conferir también cierto grado de confianza entre la ciudadanía para recuperar pues ese estímulo económico que pedía Jesús, porque buena parte de la economía española es el consumo, que está absolutamente retraído, pero los ciudadanos están ahí sin confianza. Hace falta un paso político para afrontar esa reforma que desde mi punto de vista es capital. Para mí, sin ningún género de duda, sería absolutamente necesaria una reforma de la arquitectura institucional que tenemos, que por otro lado sigue siendo la misma que teníamos o derivada de la Constitución de 1978. Digamos, el organigrama de España sigue siendo el mismo que había en los años 80, y ni la sociedad ni la economía ni las circunstancias son las mismas, y por tanto tenemos que adecuarlo a las nuevas situaciones. Lo que me temo es que eso hace falta voluntad política, y nunca mejor dicho, y seguramente un consenso entre las fuerzas mayoritarias. Tengo mis dudas que lo vayan a hacer. Mientras tanto, ¿qué vamos a ver? Pues que se van a ir podando organismos de las administraciones públicas porque simplemente no hay dinero para mantenerlos, y eso ya lo estamos empezando a ver, y lo vamos a ver con mucha mayor intensidad. Se va a hacer de forma desordenada en vez de hacerlo de una forma, digamos, más lógica y más consecuente. Señor Martínez Lázaro, muchísimas gracias por estar aquí en La Noche en 24 Horas, por arrojar algo de luz en esta cantidad de temas económicos que día a día, pues les tenemos que contar a nuestros espectadores. Gracias. Un placer, muchas gracias.